Marina abre convocatoria para licenciaturas e ingenierías. Llegan más soldados a Quintana Roo. Y Ejército defendió base militar en Culiacán. Bienvenidos al Caporal del 1 de febrero. ¡Comenzamos! ¿Cuál consideras que es un peor político? ¿El que se deja sobornar, el que soborna o el que miente? Esta fue la denuncia de Movimiento Ciudadano en Campeche tras hacer pública la expulsión de 3 de sus diputados locales por presuntamente haberse dejado sobornar para votar a modo en el Congreso local. En su defensa, los aludidos amagaron con denunciar a sus dirigentes del partido en el estado por acusarlos sin pruebas. 3 de nuestros diputados han hecho todo lo contrario y en lugar de trabajar por el bien de nuestro estado, se han dedicado a participar en negociaciones económicas a cambio de favorecer con el voto al partido Morena, como ya todos ustedes lo saben. Por lo anterior, les queremos comunicar que el día de hoy el partido iniciará procedimientos internos para expulsar de nuestro instituto político a los siguientes legisladores. Distrito 1, Fabricio Pérez Mendoza, a la diputada por el Distrito 13, Abigail Gutiérrez Morales, y al diputado plurinominal Elías Baeza Aquí. Y como va el caso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, este martes 1 de febrero, el diario El País ha revelado la existencia de acuerdos reparatorios entre los afectados con la empresa Sixa, empresa de Carlos Slim, responsable de la construcción del tramo del metro que se cayó en mayo pasado, donde fallecieron 26 personas y 80 resultaron heridas. En el acuerdo se consigna el pago de 450,000 pesos por víctima, aunque es un monto que aumenta según la gravedad de los casos. La compensación incluye daño moral, daño físico, atención psicológica, atención jurídica, tratamientos psicológicos, terapéuticos y tanatológicos, así como el llamado lucro cesante, que es pagarle a la víctima los ingresos que dejó de percibir por sus lesiones o su fallecimiento. En caso de fallecimiento, pagarle a los familiares de la víctima. A cambio, las víctimas deberán de desistir cualquier demanda por este lamentable hecho. A casi un mes de prometer la derogación del delito de ultraje a la autoridad del Código Penal estatal y tras ser criticado de anunciarlo y de no haber cumplido, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, finalmente envió una iniciativa al Congreso local. El documento tiene fecha del 25 de enero, pero ha sido dado a conocer por el gobernador apenas este 31 de enero. El delito de ultraje a la autoridad fue derogado del Código Penal Federal en el año 2016 debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo consideró de uso arbitrario por parte de las autoridades. Sin embargo, permanecía todavía vigente en el Código Penal de Veracruz. De hecho, tan solo de febrero del año pasado a la fecha han sido detenidas en Veracruz 1,033 personas por este delito, incluidos políticos de oposición. Justo el tema del ultraje a la autoridad fue parte de lo que sirvió en la confrontación entre Cuitláhuac García y Ricardo Monreal. Lo que ves en pantalla es la recepción en el Congreso local de este documento para derogar el delito. Uno de esos documentos fue la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nosotros nos interesa muchísimo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opere. La Secretaría de Marina ha abierto la convocatoria de ingreso a sus establecimientos educativos navales para el ciclo escolar 2022-2023. La convocatoria cierra el próximo 22 de marzo y las clases van a iniciar el próximo 8 de agosto. Lo que va a impartir es la licenciatura en médico cirujano naval, licenciatura en enfermería naval, ingeniería en sistemas navales, ingeniería aeronaval e ingeniería en hidrografía. Para más información te estaré compartiendo todos los detalles en mis cuentas de Facebook y Twitter. Tras una serie de acontecimientos en Quintana Roo, el asesinato de canadienses en el Hotel Xcaret, el asesinato del gerente de Playa Mamitas Beach Club, el descubrimiento de mafias extranjeras operando en el estado, las denuncias de extorsión hacia restauranteros y gerentes de bares con
entre 10,000 y hasta 100,000 pesos mensuales. La alerta de viaje hecha por países ante la inseguridad en la entidad, elementos federales han reforzado la vigilancia en esa entidad, principalmente en Playa del Carmen. En el municipio han comenzado a ser vistos elementos de la Guardia Nacional, más soldados a bordo de vehículos artillados. Incluso han sido vistos a pie, prácticamente rondando, mezclándose entre los turistas. Estimaciones señalan que este reforzamiento ha constado de 650 elementos federales enviados tan solo de este fin de semana a la fecha. ¿Qué pasó en Acapulco? Que fueron encontrados restos humanos regados en diversas partes de este destino turístico. Bueno, ese será tema de mi próximo video. Llegamos al tema principal. Ocurrió la mañana de este 1 de febrero a las 10 de la mañana con 40 minutos aproximadamente. Al 911 llegó una llamada alertando una emboscada en una base militar ubicada en El Paso del Norte, en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa. Emboscada a soldados. Dado este reporte, se movilizaron al lugar más soldados, policías municipales, policías estatales, llegaron y se dio un enfrentamiento. Ha sido reportada una persona herida. Oficialmente no se ha informado de su identidad. Extraoficialmente existen dos versiones que se contradicen entre sí. Hay medios locales que aseguran que uno de los heridos es un soldado de 28 años de edad, o medios locales otros aseguran que el herido es un agresor que iba en una motocicleta. Lo cierto es que hay un herido en espera de la versión oficial sobre de qué lado fue este herido. Estás viendo en pantalla imágenes del lugar de la agresión. Fueron aseguradas tras el enfrentamiento cuernos de chivo, la motocicleta en la que presumiblemente iba el hombre que ha sido reportado como herido extraoficialmente. Durante el enfrentamiento, una camioneta también quedó en el fuego cruzado con una bebé encerrada, quien fue rescatada finalmente por las mismas autoridades. Con este ataque suman 2 en tan solo 48 horas en Culiacán, Sinaloa. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información.